El Ministerio Apostólico La Palabra de Fe presenta su programa Un Milagro en tu Vida con el hermano Ángel Salvador Iscoa. Donde piensas que no hay, Él obra en maneras que no podemos entender. Él me guiará, a su lado estaré, amor y fuerza me dará, un camino hará. Aleluya. Tu nombre. Saraí, ¿Qué traía Saraí? tema del vientre, y me tocaba y sentí una pelota y se me meneaba. Ayer me hice una prueba de embarazo y salió negativa y me menstraba y me pegó un dolor en la espalda. Me acaba de llegar y hoy que oraron por mí, ya no siento la pelota ni me metía nada. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿De qué te sanó el Señor? De un dolor en el vientre. ¿Y está ese dolor? No, ya no. Dios me sanó. ¿Quién vive? Me sanó Cristo Jesús. ¿De qué lo sanó? De la columna tenía 2 años de estar padeciendo, pero hoy me siento Agáchese, libre. agáchese, Soy libre. agáchese. Dóblela, dóblela. ¡Aleluya! Y antes podía doblarse bien. No me doblé. Está el pastor Salvador Iscoa juntamente con su esposa hasta hoy. Pueden dar un fuerte aplauso por la venida de ella, la hermana Lidilia, ¿verdad? Hoy anda acompañando a su esposo. Qué bueno, ¿verdad? Y ahora la palabra con él. Que Dios les bendiga. Amén. Aleluya, gloria a Dios. En esta mañana, Dios quiere que analicemos nuestro actuar de ayer. No el de mañana, porque ese no existe. El futuro no es para nosotros, es Dios quien marca nuestro camino. Pero revisemos el ayer. ¿Cómo estuvimos? ¿Le dimos tiempo a Dios? ¿Cómo estuvimos en nuestros hogares? ¿Con nuestros amigos? ¿En nuestro trabajo? Y yo creo que tenemos que pedir perdón. ¿Cuántos están conmigo? Cierre sus ojos. Dios de lo alto, ahora mismo, Señor, abrimos nuestro corazón para que lo limpies a través de tu palabra. Abrimos nuestro corazón para echar fuera aquello que no te agrada a ti, Padre. Abrimos nuestra mente para sacar esos pensamientos que no vienen de ti. Y estamos aquí, Espíritu Santo, para que nos hables, para que nos lleves al arrepentimiento, porque te hemos fallado. Somos seres humanos débiles, pero nos fortalecemos en ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesús. Amén. No existe en la faz de la tierra ningún ser humano que diga que no ha pecado. El pecado se origina en el cielo mismo.
Cuando Satanás quiso ser igual a Dios. Pero ese Dios que tenemos de amor también es un Dios de ira, un Dios de enojo, y expulsó a Satanás, y era alguien muy especial al lado de Dios. Pero como siempre los malos andan con los malos, Satanás no se vino solo. Todos aquellos ángeles que lo acuerpaban a él también fueron echados de allá. Si ellos, siendo seres celestiales, seres espirituales, fueron lanzados al vacío, ¿qué podrá ser de nosotros? Por eso Deuteronomio 32:35 nos dice: mía es la venganza y la retribución. A su tiempo, su pie resbalará. Y si usted analiza la vida real, usted nunca se va a resbalar para arriba. Si uno se cae, se resbala es para abajo. Nos está diciendo, a su tiempo te vas para el infierno. A su tiempo te vas para el abismo. Y lo que está preparado se avecina, dice esa palabra. Existe en la Biblia historias. Jesucristo utilizó mucho la parábola. Y la parábola es una figura literaria que le permitía a Jesús dar un mensaje, como cuando decimos, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Bien bonitos esos mensajes, parábolas. Y hoy nos vamos a centrar en la parábola del hijo pródigo. ¿Cuántos de nosotros en nuestros hogares tenemos hijos pródigos? Aquellos que se apartan de la obediencia de papá y de mamá. Y en el mundo cristiano también habemos hijos pródigos, que las cosas del mundo nos alan y nos llevan a la perdición. Eso lo conocemos como descarriados, aunque algunos dicen descarrilados, como si fuéramos trenes, ¿verdad? Pero la verdad es que, aunque diga descarrilado, es que se fue, se apartó. Y vea usted, abra su Biblia en el libro de San Lucas, capítulo 15 y el verso 10. Eso es lo que va a suceder esta mañana aquí. Lo declaramos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. En el libro de Lucas, en el Nuevo Testamento, el capítulo 15, verso 10. Todos sabemos que en el cielo hay fiesta cuando nos arrepentimos. Lucas 15:10 dice: y así os digo, hablando Jesús, y así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. ¿Cuántos están dispuestos a arrepentirse esta mañana? Amén. Yo soy el primero. Arrepentirnos, porque si hay gozo en el cielo, cuando nuestro corazón lo abrimos y exponemos a Dios ese mal andar en su camino, Él se siente feliz, porque eso nos lleva hacia la vida eterna. Y recuerda el Salmo 101, verso 6, que nos dice, bien claro, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. En los fieles de la tierra para que estén conmigo, tanto en estos momentos que lo necesitamos, como también el día que tengamos que partir o que Él venga. Y lo voy a repetir una vez más porque es impresionante esta palabra. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Continuando los siguientes versículos, también dijo, hablando ya de la parábola del hijo pródigo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los
ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, y hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos, hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto, y ha revivido, se había perdido, y es hallado. Esta parábola nos enseña cómo nosotros, aún andando en el camino de Dios, no aprovechamos las bendiciones de Dios. Pero vamos a hacer un análisis y espero que vayamos interpretándolo, porque muchos de nosotros somos ese hijo pródigo, aunque vengamos a la iglesia. Esta parábola presenta dos aspectos descendentes. Él, después de estar bien con su padre, tener todo, se fue para abajo. Pero vino un día y se arrepintió, y comienza el ascenso, que es lo que vamos a hacer esta mañana. En el verso 11 que iniciamos, también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Veamos primero los pasos descendentes, los pasos que nos hacen ir hacia abajo. Uno de esos primeros pasos es la obstinación. Y lo vemos en el verso 12. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Somos obstinados con las cosas materiales. Y no somos capaces de ser buenos mayordomos, como dice la Biblia. O sea, buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Por eso muchos de nosotros vivimos emproblemados. Y este hijo pidió su herencia, y el padre no se la negó, se la dio. Pero ¿qué pasa posteriormente de la obstinación? Por ser egoísta. Ahí vemos el egoísmo y la sensualidad. El egoísmo pensó solo en él.
No pensó ni siquiera en su futuro. No pensó en el daño que le estaba haciendo a la familia. No pensó nada más que en él y en la sensualidad, es decir, en todo aquello que rodea el mundo y que le atrae. Así él derrochó su dinero. La sensualidad tiene relación cuando la Biblia dice que el mundo le pertenece al diablo. En este paso de descendencia hubo una destrucción espiritual manifiesta en él, que se expresa en el capítulo 14. El 13 decíamos egoísmo, lo vamos a leer el 13 y la sensualidad. En el 13, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es lo que yo les estaba manifestando, que él se fue y gastó, como decimos nosotros en nuestro lenguaje, a diestra y siniestra, a lo loco, sin necesidades. Desperdició su dinero, su riqueza, y quedó en nada. Luego la destrucción espiritual desciende más todavía en el verso 14. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Es previsor usted? Él no previó nada. Sin embargo, llegó al estado de la calamidad. ¿Por qué? Porque perdió esa relación con Dios. ¿Y cuántos de ustedes, cuando andan verdaderamente en el camino de Dios, reciben cuando usted ora? Pero recuerde que la oración está a la disposición de todos, pero para que Dios oiga, debemos de andar en la obediencia de la palabra de Dios. En el Salmo 34:15 nos dice: los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. No dice del cristiano común y corriente. Cristiano común y corriente somos todos los que hemos recibido a Cristo. Justo es aquel que se esmera por agradarlo a Él a través de la palabra. Y entonces repito 34:15, Salmo. Dice Jesús que sus ojos están sobre los cristianos justos, o sea, que se esmeran por obedecer. Y atento sus oídos al clamor de ellos. Pero este hombre, este hijo menor, había descendido también en la parte espiritual. Había perdido la fe. Y nosotros venimos a la iglesia y también hemos perdido la fe. ¿Por qué? Porque un problema nos tira al suelo. Les quita el sueño, les quita el hambre. ¿Dónde está esa fe? La fe, dice en el libro de Hebreos, es la certeza, la seguridad de tener aquello que no vemos. La Biblia dice que el cristiano ya no vive por lo que vemos, sino por fe. No es fácil, pero hay que ejercitarlo. Y eso solo lo va a lograr usted sometiéndose a la palabra de Dios y soportando las pruebas de Dios sin renegar. Porque cuando reniega no está agradando a Dios. Tenemos en Deuteronomio 8:2, ya nos aclara que vamos a estar en dificultades. Deuteronomio 8:2 dice: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para afligirte. Es plan de Dios meternos en la aflicción para que acreciente nuestra fe. Pero luego dice para afligirte, para probarte. Nos está probando qué es lo que hay en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos. Los que hemos aprendido a soportar las pruebas, por muy duras que sean, siempre alcanzamos un grado más de fe. Y nadie, absolutamente nadie, va a quedar exento de este plan de Dios de someternos continuamente, oiga bien, someternos continuamente a pruebas. Pero la Biblia nos está diciendo que nunca, jamás nos va a poner una prueba que no podamos soportar. Pero este hombre había descendido, había destruido todo
su relación espiritual, como muchos de nosotros aquí. Nos alejamos de la iglesia. No venimos a la iglesia, no leemos la palabra, no compartimos. Es más, estamos en la iglesia y ni siquiera disfrutamos de ese momento maravilloso de adoración y de alabanza. Y qué rico cuando a uno le salen esas lagrimitas. Es que uno siente, yo no sé, yo siento un gozo que no lo puedo explicar. Son cosas muy especiales. Y note usted que la adoración y la alabanza no es para nosotros. Es para el Señor, pero cuando Él mira esos corazones dispuestos, le regresa también a uno y lo disfruta. Cuando menos acuerda, ahí está uno, mira, aprovechando y dando hasta su vueltecita porque está lleno. Y entre más se llena uno, entonces será lo contrario, crecemos más espiritualmente. Destrucción espiritual. Luego, ¿qué tuvo que hacer? Vino en él la humillación de sí mismo, que es lo que tenemos que hacer nosotros. Humillarnos nosotros mismos reconociendo esas faltas. En el verso 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire que no lo mandó a un trabajo diferente. Y ustedes los que conocen los cerdos, los animales o chanchos, como le quiera llamar, mire, cuando usted se acerca, apesta todo aquello, ¿verdad? Guácala, dicen algunos. Y ahí lo mandaron a trabajar con eso, tenía que estar limpiando todo aquello. No lo mandaron ni siquiera de mandadero. Y en la casa de él era jefe, prácticamente, si era hijo del dueño. Era hijo del dueño, y nosotros, ¿de quién somos hijos? Del dueño del oro y de la plata. ¡Aleluya! Pero vivimos como pordioseros. Vivimos igual a este hijo pródigo, que hay que andar mendigando, hay que andar pidiendo, siendo hijos del Rey Todopoderoso. Y yo cuando escucho esos testimonios, lo que Dios está haciendo en la vida de un creyente, fíjate que no es de un cristiano, que es muy diferente, es aquel cristiano que le ha creído a Dios. Y cuando vemos cómo está trabajando en esa vida de esa persona, yo me gozo. Busque usted verdaderamente de Dios y verá cómo Dios no viene a resolverle sus problemas. Es usted el que tiene que resolver sus problemas, pero con la ayuda de Dios. Pero tenemos cristianos que quieren resolver sus problemas con su inteligencia. Quiere resolver sus problemas con el dinero que tiene. Ahí no hay nada. Usted puede ser acabado y pelado, como usted quiera llamarle, pero si tiene a Dios, lo tiene todo. Lo tiene todo. Y este hombre, habiéndolo tenido todo, lo malgastó, lo botó. Usted no deseche la presencia del Espíritu Santo en su vida. No deseche la presencia del Espíritu Santo en su hogar, en su trabajo, en su vida plena. Humillación de sí mismo. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos después de haberlo tenido todo. Imagínense, después de haberlo tenido todo. Dios no quiere que seamos así. En Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, que son pensamientos de paz y no de mal. Y cuando dice pensamientos de paz, ¿cuándo tenemos paz nosotros? Cuando tenemos todo. Aunque no lo veamos, porque vivimos por fe y no por vista, como dice la palabra. ¿Qué le vino después? El hambre. En el verso 16. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Pero, mire usted, ni eso le daban. Alimento de cerdo, alimento de chancho. Y ni eso podía conseguir. Por eso mucho cristiano
no consigue nada con Dios, porque realmente no llevamos una vida en obediencia, en santidad con Él. Muchos cristianos no reciben de Dios, la Biblia dice, porque no sabe pedir. A veces pide para malinvertir, malgastar. Muchos cristianos no reciben de Dios simple y sencillamente porque se ha convertido en un hijo pródigo. Se ha apartado del camino de Dios. Veamos ahora qué es lo que pasa con este hijo pródigo y qué es lo que ha de pasar esta mañana con muchos de nosotros aquí. Y ahora aquellos eran los pasos, vimos, de degradación, de descendencia, de alguien que lo tenía todo porque estaba con el Padre, y de alguien cristiano que tenía todo por estar con el Padre Celestial. No fue el Padre que abandonó al Hijo, Él nunca abandona, fue el Hijo que abandonó al Padre. Y muchos de nosotros decimos, es que Dios ya se olvidó de mí. Dios no se olvida de uno. Nosotros nos olvidamos de Él. Veamos ahora al revés, los pasos ascendentes. Hay que darle vuelta a la moneda. Lo primero que hizo este hijo pródigo fue el reconocimiento de su falta. En el verso 17, ustedes van viendo que verso por verso se los voy dando en explicación. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Si usted nota, ahí está entre signos de admiración. Significa mucho. Estaba sorprendido por lo que estaba pasando. Él ni siquiera se imaginó lo que le iba a suceder por apartarse de su padre. Usted muchas veces no sabe hacia dónde va por apartarse de Dios. Y es donde viene Dios, y muchas veces, como no queremos con la palabra que se les predica, viene y comienza y da golpes duros, golpes fuertes, hasta llegar a lo que es muchas veces la muerte de un familiar. Ha habido muchos casos de esos. Y con esa muerte comenzaron a reflexionar, incluso la familia a unirse. ¿Cuántos han tenido que pagar el precio de estar presos en una cárcel? Y tal vez de hogares respetables. Pero se apartaron de ese camino de Dios y estando en la cárcel conocieron a Dios. Conozco algunos que ahora son pastores, pero si usted les pregunta, estuvieron presos. Tuvieron que pagar el precio en ese sentido. Y Dios les habla con toda ternura esta mañana a usted. Dios les habla con todo amor. Y no queremos entender. Aquí está el arrepentimiento. Yo espero que usted, por eso iniciamos con una oración, entregándole nuestro corazón abierto para que Dios limpie. Pero es usted el que tiene que tomar la iniciativa. Una vez que él reconoció, tomó una resolución. Y por eso preguntaba yo, ¿está dispuesto hoy usted a arrepentirse? ¿Y qué le hizo este hombre en el verso 18? Y dijo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Tomó una decisión, una resolución. Levántese usted esta mañana. Levántese y dígale a Dios, Padre, aquí estoy. He pecado contra ti. He pecado en mi corazón. He pecado en mi mente. Y he pecado porque he sido indiferente contigo. Porque la indiferencia para con Dios es un pecado también para Dios. Y vemos el arrepentimiento en el verso 19. Tomó la decisión de arrepentirse. Pero en el verso 19 está la acción del arrepentimiento. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Mire todos los pasos. Reconoce que pecó. Toma la decisión de levantarse hoy. Porque recuerde, no importa el pecado que hayamos cometido. Porque Dios no puede rechazar al que Él viene. Él dice, yo no le echo fuera. El que viene a mí, yo no le echo fuera. No se ponga a pensar, es que lo que yo hice. No, piense hoy
en que hoy puede ser un día de victoria para usted, arrepintiéndose verdaderamente, confesando a usted su pecado para con Dios. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. O sea, no quería ni siquiera el lugar que había tenido antes. Con solo el perdón, ya somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tomó la resolución, se arrepintió y luego regresó donde el Padre. ¿Y usted está dispuesto a regresar al Padre esta mañana? ¿Está dispuesto a regresar al Padre esta mañana? Entonces tome la decisión y arrepiéntase y regrese, porque Él está con los brazos abiertos. Recuerde cuando iniciamos el verso 10 que hay fiesta en el cielo por un pecador arrepentido. El regreso, verso 20. Y levantándose vino a su padre. Pero vea usted qué maravilloso lo que sigue. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Dios Padre lo está viendo ahorita a usted. Jesucristo lo está viendo. El Espíritu Santo está aquí con usted. Y dijo, el verso 20, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es misericordia? Es compasión. El salmista David, en el 51:17, que dice que Dios no puede rechazar un corazón contrito y humillado. Contrito quiere decir totalmente arrepentido. En el diccionario, contrito quiere decir talco, polvo. Nos está enseñando totalmente molido, arrepentido. Él no lo puede rechazar. Y repetimos, movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién fue el que corrió? No fue el Hijo, fue el Padre. Y esta mañana, a través de su Santo Espíritu, el Padre está corriendo hacia cada uno de nosotros. Y se lo vamos a repetir, vea usted. Y levantándose, vino a su Padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su Padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Porque cuando nosotros nos arrepentimos, venimos como avergonzados, ¿cierto? ¿Sí o no? Como apenados. ¿Voy o no voy? Hasta bailadito, ¿voy o no voy? Ay, es que a mí no me va a perdonar. Él perdona todo pecado si usted abre su corazón y lo dice con sinceridad. Pero Él no le gusta tampoco que esté pecando seguido sobre lo mismo. Cuando usted revisa el libro de Hebreos, el título dice: aquel que peca deliberadamente. Ya no queda nada más sino una horrenda, oigan esa palabra, horrenda expectación de juicio. Una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Qué está diciendo? ¿Qué es expectación de juicio? Expectación es estar esperando, como, imagínese alguien que cometió un crimen y va a ser llevado a los tribunales. En esos tribunales no sabe cuál es la sentencia que le van a poner. 5 años, 20 años, cadena perpetua, etcétera. Entonces, nosotros, de aquel que peca deliberadamente, aquel que peca sabiendo que está pecando, ya no queda nada más sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Ya le está diciendo juicio y le está diciendo que va para el infierno. Ahí mismo en el verso 31 dice: horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Hebreos. Ahora bien, la reconciliación. Necesitamos vestirnos de ropas nuevas. Verso 22. En el verso 22.
Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Eso es lo que hace el Señor. Cuando dice ropa nueva, es nuestro corazón queda limpio. Hemos sido vestidos con vestiduras blancas. El anillo tiene su significado, que ya lo vamos a explicar más adelante. Viene el regocijo en el verso 23. Y traed el becerro gordo y matadlo. Cuando Dios hace algo, no lo va a hacer con cosas inservibles. Da lo mejor de sí, da lo mejor de su reino, porque dio a su Hijo Cristo, que murió en la cruz, su Hijo único, su primogénito. Y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era. Y algunos han de decir: pero si es que está vivo, está hablando, ya vino. No, muerto espiritualmente. Muerto, la segunda muerte, que es para el infierno. Pero él había regresado a través del arrepentimiento y de la acción de volver hacia el Padre. Y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. En el verso 25 en adelante, veamos la actitud del hijo mayor, del hermano del hijo pródigo. Y eso aquí en la iglesia se da. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Por cuanto vino imagine qué despectivo, ¿eh? Tu hijo, que ha consumado tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Y entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Con la ropa, limpio corazón. El anillo tiene un significado bastante especial. El anillo no se lo puso por lujo, así como algunos que van a la joyería o al mercado a comprar para andar con alhajas. Esto espiritualmente tiene significado. Se le llama el anillo de la reconciliación. Y este anillo consta de 8 joyas. Mire, 8 joyas. Pues eso lo puede encontrar usted en el libro de Romanos, capítulo 5, del verso 1 al 5. La primer joya, ¿qué significa? Significa la paz. La primer joya significa la paz. En el verso 1, Romanos 5:1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe. Dicho de otra forma, buscamos de Dios, nos entregamos realmente a Él a través de su palabra, no lo que pensamos, sino lo que Dios nos dice en su palabra. Nuestra fe se acrecienta y nos da la paz, que es un fruto del Espíritu. La joya número 2 es el acceso. Es un acceso, es una entrada por la fe. Es que nosotros entramos al reino de Dios. Y el reino de Dios, dice su palabra en Corintios, no consiste en palabras, sino en poder. Tenemos entonces esa joya de acceso por medio de la fe a la presencia de Dios. También a la presencia el día de mañana en la vida eterna, en el cielo. Ese anillo, también representa
el gozo en la esperanza. Nosotros tenemos que tener esa fe y esperar en Cristo Jesús. Número uno, que Él está con nosotros. Isaías 41:10 dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Él está, por fe lo tenemos a Él y recurrimos a Él. La esperanza, en el verso 2, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Gracia es regalo, es favor inmerecido, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos regocijamos en todo eso. La joya número 4 se refiere al gozo en el sufrimiento. Verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Eso también lo dice el apóstol Santiago. Vemos entonces que esto de los problemas, el sufrimiento, debemos de llevarlo con gozo. Y dirán algo: no, es que usted no ha pasado, usted no sabe lo que es no tener comida ahí en la casa. Sí hemos pasado, no solo una vez. Pero no hemos perdido el gozo. No hemos perdido ni la paz, ni el sueño. Somos buenos para roncar. La joya número 5 se refiere al carácter. La joya número 6 a la perseverancia. Romanos también el verso 4. Y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. En el verso 4, la paciencia la vamos a tener a través de ser ejercitados con los problemas diarios. Y hay problemas, hermanos, que le van a durar años. ¿Oyó lo que les dije? Años. Harán otros que tal vez un mediodía, una semana. Depende de lo que Dios quiera hacer en uno. Así depende. Y cuando lo topa uno por años, agárrese, pero gócese al mismo tiempo, porque eso produce paciencia. La prueba nos va a dar la esperanza de estar con Cristo el día de mañana. La joya número 7 entonces es la esperanza. Y la número 8, el amor. En el verso 5, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Como ven ustedes, en esta parábola, el anillo no es un anillo de lujo, sino que lleva cualidades que necesitamos los cristianos. Si andamos en rectitud con el Señor, vamos a ver que vamos a tener paz en medio de la tormenta, que vamos a tener acceso a la vida eterna y acceso a las riquezas de Dios por medio de la fe, que existirá el gozo y también la esperanza, que el sufrimiento en nosotros debe producir gozo en vez de tristeza, el carácter, la firmeza de que tenemos un Dios todopoderoso, que Cristo murió por nosotros y que estaremos con Él si andamos en rectitud. Perseverancia. Esto es una lucha constante de segundo a segundo, minuto a minuto, día a día, hasta que Cristo venga o hasta que Él nos lleve. La esperanza. La esperanza, hay un dicho popular, no llena pero mantiene, dice, ¿verdad? Y en este caso nos mantiene a nosotros, pero también nos llena. Y luego el amor. El significado que el padre no fue en busca de su hijo, sino que esperó en casa a que el muchacho regresara. Tiene un significado grande. Dios no obliga a nadie que lo siga. Él solo ofrece la salvación a través de su hijo. Aquel que a regañadientes recibe a Cristo no ha recibido nada.
Aquel que viene a la iglesia porque lo vean, no viene a nada. Aquel que ofrenda y hasta camina bien bonito y hasta que le miren ahí el billetón o lo que sea, no es eso. Es un corazón sincero que quiere Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias por esta maravillosa mañana que nos has dado. Has hablado a nuestro entendimiento y a nuestro corazón. Y te damos gracias porque los que te hemos creído tenemos esa fe y esa esperanza de que tú vendrás pronto a arrebatar, a llevar a tu iglesia. Y hemos comprendido que debemos de andar en ese camino recto si queremos irnos contigo. Recordamos tu palabra en Apocalipsis 3:5 cuando dice, está diciendo la palabra, he aquí yo vengo pronto, también lo dice, pero ahí nos está diciendo, el que venciere serás vestido de vestiduras blancas y no borraré tu nombre del libro de la vida. Tenemos que mantenernos, no como el hijo pródigo, pero sí como el hijo pródigo cuando regresa nuevamente ante el Padre, manteniéndose en obediencia a su palabra para que no nos borren del libro de la vida y podamos estar con Él el día de mañana, sea que muramos naturalmente o que Él venga. Mira tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, toca a cada uno de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús, que toque sus corazones y sus mentes, Señor. Que no solo sean tan solo oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra, es decir, vivir diariamente el consejo tuyo expresado en la Biblia. Yo los cubro con la sangre de Cristo, desde la coronilla de sus cabezas a la planta de sus pies, y enviamos todo tipo de bendición a sus hogares, y declaramos que los enfermos han sido sanados esta mañana, por el poder del Espíritu Santo, por el poder de ese Cristo que murió en la cruz. Dios hará donde piensas que no hay.